Siguiendo con los prospectos por los que New England ha tenido cierto interés, hoy traemos a un jugador gigantesco, enorme, y os voy a contar por qué este jugador, Deon Walker, el defensive tackle de Kentucky, puede haber tenido cierto interés New England en él. Puede ser un prospecto, yo creo, bastante interesante. Vamos a intentar explicarlo. Deon Walker es un junior, es un jugador defensive tackle de Kentucky durante toda su carrera, esos 3 años en Kentucky, y se ha reportado que New England le visitó en las instalaciones de la universidad previo a la Senior Bowl, en la que, según él y sus propias palabras, no se reportaron que tuviera ningún tipo de entrevista personal, y tampoco en la Combine, pero sí que tenemos información, o al menos eso ha trascendido, de que New England mandó gente a visitarle y a hablar con él. Como os decía, es un jugador gigantesco, 6'7", prácticamente 2 metros, alrededor de 2 metros, 340 libras, está entre los 155 160 kilos de peso. Tiene solamente 21 años, comenzará su primera temporada en NFL con 21 años y es junior, 3 años en Kentucky. Así que lo primero que os va a llamar la atención cuando veáis y os pongáis vídeos de él es eso, es un jugador enorme comparado con todo el resto que le rodea, hombres de línea o incluso compañeros, y sin embargo su movilidad es completamente similar o incluso más rápida que todo lo que le rodea. No es... Esa agilidad no se corresponde con un hombre de su tamaño. Para compararlo, es parecido a lo que tuvimos en Trent Brown, para que tengáis más o menos una idea de lo enorme que es este jugador. 3 años en Kentucky, empieza jugando prácticamente de titular al segundo o tercer partido. Es muy rápido ya desde su año freshman, incluso como titular. Es un jugador que tuvo ofertas, es un oriundo de Detroit, pero tuvo ofertas de universidades mucho mayores, pero prefirió jugar en la SEC y por eso firmó con la Universidad de Kentucky. Tiene 132 tackles, 23 tackles for loss y 10 sacks. Aunque parezca poco, la gran parte de su producción se produce en el año 2023, por eso he puesto que 2023 es mucho mejor que 2024. La producción, el vídeo, el tape, todo de 2023 te deja un sabor de boca completamente diferente, ¿no? Hay una regresión clarísima en su juego en 2024. A pesar de eso, el tape de 2024 no es nada malo tampoco, pero evidentemente si hubiera mantenido ese nivel en 2024 probablemente estaríamos hablando de otro tipo de jugador, de otro tipo de día de selección. Probablemente os lo explico luego después. ¿Quién es Deon Walker? Deon Walker es un jugador que tiene un tamaño enorme y con lo cual eso a fuerza, ese volumen, ese peso lo usa para mover muy fácilmente a las líneas interiores del equipo rival. Si no tiene dobles bloqueos, es capaz prácticamente de acabar quitándose al guard o al center de encima sin ningún problema. El tema es que, claro, ha asumido dobles bloqueos la mayoría de las veces. Por dentro es tremendamente versátil, lo podéis ver tanto en técnica 0, en técnica 3, técnica 5, lo podéis ver incluso abierto, ¿no? Enfrentándose de cara a cara con el tackle. La agilidad que tiene con ese tamaño, la manera en la que se mueve de manera lateral, toda esa ristra de poder físico, eso es usable y es usado en la línea interior, incluso contra el tackle, ya os digo, de una manera bastante versátil y bastante fácil por parte de la Universidad de Kentucky, en la que, como os he dicho, ha producido bastante y ha conseguido, yo creo que funcionar bastante bien. Mientras no haya tenido, digamos, esos dobles bloqueos, ahí sufre un poquito más. Contra la carrera tampoco es que sea una maravilla, tiene que funcionar, pero no lo hace del todo mal. Tampoco no es que un jugador que pierda la visión de juego, no lo hace, ya os digo. Luego lo pondremos como en los puntos a mejorar, pero creo que también es una posibilidad, ¿no? de desarrollo, con algo de desarrollo que se convierta también, ¿no? Ese tipo de jugador. A pesar de que físicamente lo podáis ver como un nose tackle y que se coma dobles bloqueos,
La gran mayoría de las veces Kentucky yo creo que ha jugado con formaciones con 4 hombres, no se le ha visto tampoco, pero sí que es verdad que aunque no haya funcionado como nose tackle puro, sí que es capaz yo creo de jugar con dobles bloqueos, aunque su proyección para mí es en una 4-3 y funcionando como un defensive tackle interior sin más, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles? Le falta desarrollo tanto en esa explosividad del primer paso, para mí es demasiado lento, se le nota demasiado lento. No tiene tampoco muchísima técnica de manos más allá de su uso de la fuerza, no tiene grandes movimientos de pass rush. Juega además muy alto, una vez, ya os digo, como no tiene ese poder explosivo del primer paso, no se yergue muy rápido y al final la confrontación en 1 contra 1 le limita en esa posición en esa posición con el centro de gravedad tan arriba, que al final gana por fuerza, pero que si fuera mucho más explosivo, si convirtiera ese primer movimiento en fuerza, en explosividad y fuera capaz de bajar su centro de gravedad, podría conseguir mucho más pass rush del que consigue. Ya os digo que aún así tiene bastante producción en pass rush interior e incluso en tackle for loss en el segundo año que en este último. Pierde el equilibrio, sobre todo en esos dobles bloqueos, en movimientos laterales, cuando le bloquean de manera lateral juega demasiado arriba y ese para mí es el problema. Es un tema de trabajo de técnica. Al final evidentemente la altura y el volumen le juegan también en su contra, ¿no? En cierta manera. El cierre de su hueco, como os decía antes, es capaz de conseguirlo, pero dependiendo sobre todo con dobles bloqueos o incluso a veces cuando lo direccionan al principio del movimiento no es capaz luego de recuperarlo ni de mantener, digamos, esos dos gaps que decíamos a veces, ya os digo, ¿no? Incluso en 1 contra 1 no, ni siquiera uno de los gaps. No es explosivo, como os decía, sí que para mí me parece que es ágil y que es capaz de hacerte stance, de cambiarte de movimientos de gaps, de desplazarse a lo largo de la línea y lo ves desplazarse con mayor agilidad de lo que puedes pensar en este tipo de jugador. Sin embargo, sus capacidades atléticas son muy inferiores, ¿no? a sus equivalentes, ¿no? En la clase, y no es esa explosividad que te podría dar probablemente una ronda muchísimo más alta, no la tiene. Es un jugador que con técnica y con trabajo yo creo que se puede convertir en un titular de defensive tackle, pero no va a ser tampoco un jugador de estos excepcional, explosivo, ¿no? De que te pueda generar ya desde el primer movimiento pass rush o un control desde el interior de la línea. Pero es verdad que absorbe dobles bloqueos y eso para mí es una gran ventaja, aunque ya os digo, ¿no? Tiene que trabajar para funcionar con movimientos de pass rush y para cerrar los huecos, los gaps, ¿no? Que les tengan asignado en la defensa. Vamos a proyectar un poco por dónde puede salir. Aquí hay muchísima alternatividad. Hay gente que lo tiene top 50 y hay gente que no lo tiene ni top 100. Yo creo que sí que va a salir segundo, tercer día. Es un prospecto físico tan especial y para ciertos tipos de defensas creo que es trabajable y si acaba saliendo bien, creo que es un jugador que sí que va a gustar a algunos equipos. La profundidad final de defensive tackle pues probablemente le haga caer, porque ya os digo, tiene limitaciones y creo que hay que trabajar todavía con él, pero aún así creo que puede ser un jugador de segundo día, aunque ya os digo que haya gente que lo pueda pensar en seleccionar en esa cuarta ronda. Hay que tener cuidado con el físico. Lo que se reporta o lo que he leído es que su caída de producción respecto al segundo año, en esa tercera temporada, su último año ya como junior, se debe muchísimo a que ha subido de peso, a que no ha controlado el peso. Para mí es una clave también el mantenerlo mucho más ligero y enseñarle probablemente a trabajar con él en cuanto a movimientos, explosividad, primer paso, juego de manos, toda la parte, digamos, de convertirlo en un jugador de primer nivel. Al final ha estado en Kentucky, que bueno, ha estado compitiendo con gente de la SEC, pero le falta para mí trabajo. Entrenando con él, trabajando con él, si acabara proyectando en un defensive tackle como yo creo que podría ser, con una proyección buena
en cuanto a cerrar sus gaps y con cierta producción en el pass rush, porque creo que sí que tiene esa posibilidad, ese upside, haciéndole jugar más abajo, que consiguiendo que tenga muchísima mejor salida desde ese pass rush. Creo que se puede convertir en un jugador que sí que puede ser titular y que sí que puede jugar al lado de cualquiera, ¿no? Si pensábamos en Milton Williams con una especie de Jeffrey Simmons, se piensa, ¿no?, de un jugador que sea disruptivo desde el interior, pero que sea capaz también de pararte la carrera. El poner al lado a un Deon Walker bien formado y a lo que yo creo que puede llegar a ser, podría convertir eso en un 1 contra 1 de alguno de los dos, porque no son capaces de hacerte dobles bloqueos por dentro con solamente 3 hombres, y eso te generaría muchísima disrupción, ¿no?, en el backfield rival. Además es enorme, con lo cual una envergadura enorme, con lo cual ya te daría también un cierre un poco del pocket para, digamos, deflectar, cerrar muchas de esas líneas de pase. Es un jugador, ya os digo, interesante. Creo que por el tema del físico y la caída en producción este 2024, yo creo que va a caer, probablemente esté disponible a lo mejor en nuestros picks de tercera ronda. Me parecería interesante el pick para nosotros si realmente consideran que es un pick que trabajando con él, y sobre todo por comportamiento, que tampoco he leído que haya tenido ningún problema, pero probablemente tampoco esté bien reportado o sea fácil, ¿no?, de encontrar. Si es un jugador de buen comportamiento, que no tengas problemas fuera de campo, que todo el tema del físico sea trabajable y que sea un chaval, que sea entrenable, creo que puede ser un buen pick, ya os digo, de tercera. Si ya encima lo tuviéramos en cuarta, mucho mejor, con el que desarrollarlo y que a lo mejor en 1 o 2 años se pueda convertir en un titular para el equipo. Luego tiene por el otro lado la incógnita, ¿no? La incógnita de que se le ha visto este año muchísimo más pesado, muchísimo menos ágil, y que luego tiene la remora de que tienes todavía que formarle, ¿no?, tanto en cuanto a la salida, a la explosividad, como también con todo el tema de juego de manos y jugar mucho más abajo, ¿no?, bajar el centro de gravedad. No tengo claro si el riesgo vale la pena. Probablemente, ya os digo, una cuarta ronda sería para mí excepcional. No sé si estará para una cuarta ronda. Creo que lo dudo, pero no sé si a lo mejor el 77 es demasiado, ¿no? Dependiendo a lo mejor de cuáles fueran los picks, me podría caer mejor o peor este pick. Y por supuesto también sabiendo si va a estar Barmore o no disponible, ¿no? Al final tienes a Milton Williams, tienes a Barmore, que si ha vuelto y está disponible, pues son tus titulares, ¿no? Y luego, bueno, pues tampoco este jugador podría tener muchas posibilidades de tener, digamos, snaps de calidad. El tema del físico también le limita. Se le ve que muchas veces en cuanto a agresividad y en cuanto a fisicalidad la pierde, ¿no?, conforme va evolucionando el día del partido. Así que por eso os digo, depende muchísimo de ese vis a vis, de ese análisis de cosas intangibles que no somos capaces de ver en el vídeo, como para saber si el futuro del jugador es entrenable, si físicamente es controlable y si por ahí puede tener realmente el upside que yo os digo que el físico, el tamaño le pueden proyectar, o sin embargo, bueno, pues se va a perder en medio de esta NFL, porque es difícil, ¿no?, que si no se trabaja con él y si no se desarrolla física y técnicamente, se pueda realmente convertir en un titular en esta NFL. Así que para mí es un proyecto interesante. Puede caer por diversos motivos. Si New England es capaz de proyectar y acertar en este tema del desarrollo, pues probablemente sea un pick de estos de los que nos acordemos dentro de 2 o 3 años, y el riesgo, si lo elegimos al final en cuarta, es bajo. Por eso os decía que es un proyecto interesante, curioso, y que creo que, ya os digo, el upside que puede tener es bastante alto si el trabajo acaba fructificando. Y si no, bueno, pues al final es una cuarta ronda como tal y sin más, ¿no? No sé, comentarme si lo veis igual, o si creéis que no va a salir tan atrás, o al contrario, ¿no?, que todos estos problemas lo van a hacer caer y que no lo van a ver. Comentarme también si habéis visto si tiene algún tipo de problemas de comportamiento fuera del campo, etcétera, que también yo creo que puede darnos ciertas pistas. También no olvidaros suscribiros y daros a la campanita también para ver
Bueno, pues eso, conforme vayamos sacando los vídeos para que lo sepáis y para que lo vayáis viendo. Este es el jugador número 27 y ya os digo, todavía nos quedarán aproximadamente otros 15 más, entre 15 y 20 más que ver, ¿no? Que irán un poco centrándose con los jugadores de las visitas top 30 y los que nos vayan quedando de la Combine. Así que nada, chicos, nos vemos hasta el próximo vídeo.